Bienvenidos a Mundo INA, yo soy Silvina Vega y me da gusto que me acompañen en esta nueva emisión. Hoy daremos inicio en el estado de Yucatán, ya que tiene un legado histórico como pocos territorios en el mundo. En sus inmediaciones se yerguen majestuosos centros ceremoniales, ciudades capitales y bellos edificios de piedra labrada y arquitectura perfecta. La ciudad de Izamal es una hermosa ciudad colonial fundada a mediados del siglo XVI sobre los vestigios de una antigua ciudad maya. Izamal es un ejemplo de urbanismo mesoamericano y europeo. A este lugar se le conoce como Ciudad de los Cerros, rememorando las pirámides cubiertas que se encontraban ahí a la llegada de los españoles. Izamal fue una ciudad muy importante durante desde el periodo preclásico y en el periodo clásico. El esplendor realmente termina cuando los itzáes de Chichén Itzá conquistan Izamal. Cuando llegaron los conquistadores españoles, se encontraron que realmente el sitio prehispánico estaba casi totalmente abandonado. Quedaban algunas pequeñas aldeas en torno al sitio y ocupando parte de los antiguos edificios. Los primeros cronistas hablan y mencionan que el sitio de Izamal era un punto al cual concurría muchísima gente y venían a venerar a las antiguas deidades. Y yo creo que esto fue lo que impulsó a los franciscanos a establecerse aquí para que poder trabajar desde este punto en erradicar la antigua religión y poderla suplantar con el nuevo culto. Y los primeros frailes se dieron cuenta de que si se va a convertir a la población indígena de América, uno tiene que aprender cómo hacen sus rituales aquí, y lo que vemos aquí manifestado arquitectónicamente en el atrio es un ritual prehispánico esencial. 4 esquinas y su eje Axis Mundi, que conecta el inframundo y el cielo en el centro. Los frailes españoles adaptan ese ritual y lo hacen físico en la arquitectura. Diego Landa habla de sus rituales que todavía se pueden ver aquí en Yucatán y otros lugares indígenas, donde tienen procesiones de esquina, 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 de un cuadrilátero y después al centro. Y es un concepto que lo ves desde los olmecas hasta los aztecas, a la época virreinal y en comunidades que existen hoy todavía. El Quinich debió de haber sido el edificio más relevante del sitio. Por lo que se sabe por las fuentes, el Quinich Cacmó era un edificio dedicado a la deidad solar. Estaba ubicado cerrando la enorme plaza principal de Izamal por el costado norte. En el costado oriente y en el costado poniente se encontraban 2 edificios que estaban dedicados al dios Samná. Uno de ellos es el que se conoce como Kabul y el otro es al que se le llama Itzamatul. Y por último, cerrando esa enorme plaza que tenía casi 300 metros de longitud, se encontraba el edificio donde actualmente está ubicado el convento franciscano. Los franciscanos, cuando fundan el convento
de Izamal, que fue uno de los conventos más antiguos que se fundaron en la península de Yucatán, pues aprovecharon la presencia de uno de estos edificios y todas las piedras de los edificios que habían en la parte superior, pues fueron utilizadas en la construcción del nuevo templo, del nuevo convento. Cuando llegaron los españoles, se impone la traza hipodámica que se llama de damero, y básicamente es en damero así como una tabla de damas, de cuadritos, son las cuadras, y entre cuadra y cuadra están las calles y están perpendiculares unas y otras, y en el centro está la plaza. Esas son las ideas que trajeron los españoles de diseño urbano, del Renacimiento, que era la punta del grito en esa época, pero aquí en América, en este continente, tuvieron la oportunidad de implementar esas ideas porque tenían recursos ilimitables de materiales y de gente. Y por eso aquí en México, en Latinoamérica, tomamos por hecho que pues todo pueblo tiene su plaza y sus portales, pero en realidad son ideas nuevas esas. Ideas nuevas, claro que vienen desde la época griega y romana, pero que después se perdieron y vuelven a resurgir en el Renacimiento. Pero es aquí en América donde se implantan esas ideas. En Izamal, como la urbanización durante la época colonial fue relativamente lenta y nunca llegó a ser una población de gran tamaño, los enormes edificios que habían tardado pues, cientos de años en construirse, aunque fueron muy dañados, realmente pudieron permanecer y pudieron dejar estos vestigios. Bueno, estamos viviendo un mito aquí. Al caminar con un poquito de imaginación nos vemos, bueno, el significado de los espacios y de la arquitectura que le dan forma al espacio abierto. Y eso es la aportación de Mesoamérica al mundo, yo siento, es ese manejo de espacios abiertos que es mucho más sofisticado que cualquier cosa que trajeron los europeos. Izamal, en mi opinión, tiene todo este acervo de arquitectura del virreinato, pero también el acervo prehispánico, como no hay ningún otro lugar que se manifieste eso. Hay muchos donde sí se ve, pero no a la escala que se ve aquí en Izamal. Y eso es lo que lo hace único, inaudito, Izamal. Vamos a hacer una pausa y al regresar nos remontaremos a la historia de la Revolución Mexicana y la firma del Plan de Ayala. Además, platicaremos sobre Yaxchilán, la antigua ciudad maya que se encuentra en el estado de Chiapas. No le cambie. En el estado de Morelos se llevó a cabo la firma del Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911 y fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana, en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. El Plan de Ayala es la proclama de la postura de Zapata y su movimiento en respuesta al Plan de San Luis, en el que Francisco I. Madero había prometido darle tierras a los campesinos. Declaramos al susodicho Francisco I. Madero inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los cuales burló la voluntad del pueblo y pudo escalar al poder,
incapaz para gobernar por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a la patria por estar a sangre y fuego, humillando a los mexicanos que desean libertades. Los zapatistas desconocen entonces el Plan de San Luis y en su lugar se dictó el Plan de Ayala. Ya los testimonios de su mayor de caballería Félix Vázquez Jiménez y el teniente de caballería Macedonio García Ocampo contaron. Y ya luego que terminó el Plan de Ayala y el juramento, nos dijo a nosotros el general Zapata: váyanse pa' sus pueblos, váyanse y por allá van a hacer la revolución con el compadre, con el amigo, con el que sea, pero quiero que cada uno levante movimiento por allá. La tierra es de quien la trabaja. Esa fue la bandera zapatista. Reforma, libertad, justicia y ley, ese fue el lema de lucha. Lo que estamos peleando, decía Zapata, son las tierras, los montes y las aguas que son de todos, no de unos cuantos. Y también les advertía, conmigo y sin mí, la revolución tendrá que triunfar porque el Plan de Ayala es una cosa sagrada. Por estos ideales, entre otras cosas, Zapata se convirtió en sinónimo de justicia posible para los campesinos y, a la postre, el emblema de la lucha revolucionaria. En el estado de Chiapas, en lo que ahora es el límite político entre México y Guatemala, se encuentran los vestigios de la antigua ciudad maya de Yaxchilán. El sitio, así como lo podemos admirar, hoy presenta alrededor de 120 construcciones en su área central, dispuestas en 3 grandes conjuntos articulados por escalinatas, rampas y terrazas de distribución. En el estado de Chiapas, sobre el margen de un amplio meandro del río Usumacinta, en lo que ahora es el límite político entre México y Guatemala, se encuentran los vestigios de la antigua ciudad maya de Yaxchilán. Al amparo de una exuberante selva, hacia alrededor de un milenio, se establecieron en el sitio los primeros asentamientos prehispánicos, y para antes del año 300 de nuestra era, ya se había levantado una pequeña aldea. Al paso del tiempo, esta se convirtió en una poderosa ciudad para la cual, en el transcurso de 4 siglos, sus habitantes aprovecharon al máximo el medio ambiente que los rodeaba. La diversidad de suelos favorables a la agricultura, la piedra caliza de las colinas utilizada para las construcciones, el río, fuente inagotable de agua, pero también vía de comunicación y medio de intercambio de productos. Y finalmente, la estratégica posición geográfica que garantizaba una defensa eficaz en los conflictos bélicos. Entre los años 600 y 850, Yaxchilán alcanzó su apogeo. Expandió su poder a través de guerras y alianzas para convertirse en una compleja entidad política regional que mantuvo relaciones con otras ciudades igualmente complejas como Palenque, Piedras Negras, Toniná o Tikal, entre otras. El nombre actual de Yaxchilán significa en lengua maya piedras verdes. Sin embargo, recientes investigaciones epigráficas han permitido identificar el glifo emblema de esta ciudad, proponiendo que el nombre original era Pachán, es decir, cielo hendido o cielo partido. Y es justamente la abundancia de inscripciones jeroglíficas contenidas en los monumentos escultóricos lo que ha permitido a los investigadores reconstruir cronológicamente la larga secuencia dinástica de los gobernantes, hombres y mujeres, que participaron activamente en los destinos de la ciudad. El sitio, así como lo podemos admirar hoy, presenta alrededor de 120 construcciones en su área central, templos, edificios públicos y residencias de las élites, dispuestas en 3 grandes conjuntos, articulados por escalinatas, rampas y terrazas de distribución. El primero de ellos, denominado la Gran Plaza, está ubicado en la parte baja, paralela al río Usumacinta. Y el segundo y tercero, designados como la Gran Acrópolis y Pequeña Acrópolis respectivamente, fueron adaptados mediante terrazas y plataformas a las colinas que se yerguen al sur de la Gran Plaza. A estos espacios arquitectónicos se suman numerosos monumentos escultóricos, estelas, dinteles labrados, altares y escalones,
en los que se narra la historia de sus gobernantes. Cada uno de ellos dejó testimonio de su mandato a través de la edificación de monumentos y quiso plasmar en piedra su derecho divino al trono, a veces retratado en un autosacrificio ritual o simbólicamente asistido por las divinidades aliadas, bajo el registro de fechas cruciales dentro de la concepción calendárica maya. Con el ascenso de Pájaro Jaguar IV, también llamado El Grande, es cuando Yaxchilán consolida su actual fisonomía. Durante los 16 años de su reinado, del 752 al 768 de nuestra era, Pájaro Jaguar impulsó una intensa actividad constructiva. Sin duda, su obra más emblemática e importante es el edificio llamado 33, que se yergue en la cumbre de una colina sobre la gran plaza y al cual es posible acceder por una monumental escalera. Tanto en los dinteles que se encuentran en los accesos al edificio, como en los grandes bloques labrados de inscripciones que están en la base del templo, el personaje central es el propio gobernante, ambicioso y aguerrido protagonista de la máxima expansión y opulencia de la ciudad. Después de él, Yaxchilán gozó todavía varias décadas de estabilidad, pero las evidencias arqueológicas sugieren que la ocupación a gran escala declinó a partir del año 808, última fecha registrada en inscripciones. Y para el año 900 se calcula que la ciudad fue definitivamente abandonada. Sobre la curva del río quedan silenciosos los templos y las estelas, las figuras refinadamente labradas de gobernantes y dioses, las tupidas inscripciones de las cuales los estudiosos van desentrañando una historia cada vez menos oscura y por lo mismo más fascinante. Es momento de hacer una pausa. Al regresar platicaremos sobre la cueva inundada más grande del mundo que se encuentra en Quintana Roo, donde seremos testigos de los nuevos hallazgos. Continúe con nosotros. En el estado de Quintana Roo, investigadores del INAH han logrado identificar la conexión entre los sistemas Zacactún y Dos Ojos, estableciendo con esto la cueva inundada más grande del mundo. En el sistema Zacactún se ha documentado la presencia de más de 200 cenotes que contienen un número similar de contextos arqueológicos, denominados zonas de interacción. El proyecto de investigación en busca de las fuentes ancestrales logró identificar la conexión entre los sistemas Zacactún y Dos Ojos en Quintana Roo, estableciendo la cueva inundada más grande del mundo con una extensión de 347 kilómetros. La exploración de todo este sistema se dio primero a través de buceadores de cueva. Se inicia en los años 80. Por ahí de 1985 se lleva a cabo el primer gran hallazgo en la cueva Actunja, en donde hay una hoguera prehistórica con carbón adentro. Esto nos abrió muchas perspectivas, nos abrió los ojos, nos enseñó que en estos lugares hubo interacción humana hace mucho tiempo. Se ha documentado la presencia de un gran número de contextos arqueológicos, entre los que se encuentran huesos de fauna extinta del Pleistoceno, muros, pasillos, altares y adoratorios, además de petrograbados en las paredes. Ha sido abrumador el número de la cantidad de contextos arqueológicos encontrados a lo largo. Vamos a hablar específicamente de Zacactún, no solamente dentro del agua, sino asociados en superficie a este gran sistema. Lo que ha dado esto en contribución a la ciencia es invaluable, porque ahora sabemos, gracias a estas exploraciones tempranas, gracias a que se ha dado seguimiento, que hubo hombres muy tempranos en esta zona. Recuerdo mis libros de arqueología de hace muchos años, se hablaba de una antigüedad de 3.500, tal vez 4.000 años en la península de Yucatán de presencia humana. Y mira, ahora esto se ha triplicado, ¿no?
se han registrado diversas manifestaciones de actividad ritual que llevaron a cabo los hombres tempranos y que incluye cerámica, incensarios, huesos humanos con manifestaciones de uso ceremonial y cráneos asociados a carbón. Aunque esto no es el final, esto es el principio de otra gran parte de la exploración, porque hay otros sistemas alrededor de Saskatoon, porque muy probablemente Saskatoon se convierta en un sistema monstruoso, es lo que nosotros pensamos en cuanto a su tamaño, que podría llegar a los 1000 kilómetros. Debe ser considerado un enorme sitio arqueológico, probablemente el más importante sitio arqueológico sumergido del mundo, por lo que tiene dentro y por lo que hay asociado a él. El Palacio de Buenavista en la Ciudad de México fue construido como una casa-habitación en el siglo XVII para el marqués. 200 años después fue adquirida por la marquesa de Selva Nevada, María Josefa Rodríguez de Pinillo y Gómez de Bárcena, para entregarlo como patrimonio a su hijo José, junto con el título de Conde de Buenavista, por lo que recurrió al artista valenciano Manuel Tolsá para remodelarla al estilo moderno. En la capital de la Ciudad de México, sobreviven algunas obras de Manuel Tolsá, que en su momento embellecieron el panorama novohispano y en la actualidad persisten bajo un contexto diferente, resguardando el legado de su genio. Una de ellas es el antiguo Palacio de Buenavista, hoy Museo Nacional de San Carlos, ubicado en la avenida Puente de Alvarado, número 50, en la colonia tabacalera de la Delegación Cuauhtémoc. El edificio comenzó a levantarse hacia finales del siglo XVIII. Para 1803 ya estaba concluido, dato que conocemos gracias al testimonio de Alexander von Humboldt, quien lo describió como un edificio que está en el barrio de la Tlaxpana, que presenta un hermosísimo peristilo ovalado y con columnas pareadas. Se construyó con características del estilo neoclásico. Sin embargo, el arquitecto se tomó ciertas libertades que remiten al lenguaje plástico anterior. Esto genera una tensión entre barroco y neoclásico, la cual es patente en los elementos más notables del edificio. Una planta barroca con una fachada que se transforma en una curva cóncava. La fachada posterior, un patio oval y una escalera diseñados con pureza geométrica neoclásica. El Palacio de Buenavista, a lo largo de su acontecer histórico entre los siglos XIX y XX, sirvió de residencia para distintos personajes de la historia de México y albergó en distintos momentos a la Tabacalera Mexicana, a la Lotería Nacional y a la Escuela Nacional Preparatoria número 4, entre otros. Finalmente, desde 1968, aloja al Museo Nacional de San Carlos. Aunque el nombre del arquitecto que diseñó es desconocido, la paternidad de la obra se atribuye al artista valenciano Manuel Tolsá por las proporciones, elección de órdenes y el trabajo en la talla de los frontones, columnas y capiteles. Es fascinante transportarse al pasado y conocer cómo vivían y sobre todo estos lugares impresionantes que a través de esta serie podemos ver. Ha sido un placer estar en esta emisión con ustedes. Nos vemos la próxima en Mundo INA.